A veces la vida nos juega bromas que ni los más ricos pueden evitar. Imagina a un hombre rodeado de lujos, acostumbrado a cenas en salones elegantes y viajes en primera clase, de repente enfrentándose a algo que el dinero jamás podrá comprar. El impacto de reencontrarse con su exesposa, ahora embarazada, sirviendo mesas en un restaurante sencillo, ¿parece imposible? Pues justamente ahí está la paradoja. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener cifras millonarias en la cuenta si el corazón está en bancarrota? Esta no es una historia de un reencuentro cualquiera, sino de cómo el destino expone nuestras decisiones y nos obliga a encarar verdades que preferimos ignorar. Lo que comenzó como una cena discreta se transformó en un espectáculo silencioso de emociones, juicios y revelaciones. Y aquí va el punto provocador. Tal vez el mayor lujo de la vida no sea la riqueza que mostramos, sino la paz que llevamos dentro. Pero, ¿acaso él lo entendió a tiempo? Quédate conmigo hasta el final, porque esta narrativa puede hacerte replantear la forma en que valoras a las personas que están a tu lado, antes de que sea demasiado tarde. Ethan siempre creyó que dominaba todos los escenarios: reuniones con inversionistas, cenas en restaurantes de lujo, viajes en jet privado, todo estaba bajo su control. Pero esa noche, al elegir un restaurante sencillo para escapar de los reflectores, ocurrió algo que ningún contrato podría prever. En el instante en que la camarera se acercó, su corazón casi se detuvo. Era Emily, la mujer que había amado y perdido. Emily no estaba solo diferente, estaba embarazada. Verla, con un uniforme modesto y una mirada serena, sacudió más al millonario que cualquier crisis financiera. Es curioso cómo la vida juega con nosotros. Puedes prepararte para las oscilaciones en la bolsa de valores, pero no para un encuentro que trae de vuelta recuerdos que intentaste enterrar. Acostumbrado a prever riesgos, jamás imaginó que el mayor golpe vendría de algo tan humano e impredecible. Ese primer impacto se parece mucho a cuando alguien cree dominar el juego, pero descubre que ni siquiera entiende sus propias emociones. ¿Has visto cuando alguien cambia la ostentación por momentos simples, como cocinar en familia, o reírse de un chiste tonto, y descubre que ahí existe una riqueza mayor? Ethan no lo sabía aún, pero ese reencuentro sería un disparador. Y si el inicio estuvo marcado por la sorpresa, lo que vendría después traería lecciones aún más profundas sobre decisiones y consecuencias. El matrimonio de Ethan y Emily no terminó de la noche a la mañana. Fue un desgaste lento, como una cuerda que se deshace hilo por hilo hasta romperse. Él, obsesionado con los negocios y el estatus, siempre creía que estaba construyendo un futuro sólido, pero el precio fue alto: noches ausentes, cenas silenciosas y un corazón cada vez más distante. Emily, cansada de vivir como una figurante en una vida que parecía solo de él, decidió marcharse. Esa decisión no fue solo dejar una relación, sino recuperar su propia dignidad. ¿Cuántas veces vemos a personas atrapadas en situaciones en las que son invisibles, ya sea en un trabajo que no valora o en amistades que solo consumen energía? Emily eligió liberarse, aunque eso significara empezar de cero, y paradójicamente, fue en esa sencillez donde encontró espacio para volver a respirar. Aquí hay una lección poderosa: cuando priorizamos solo las conquistas externas, inevitablemente dejamos de lado a quienes caminan a nuestro lado. ¿Has visto ejecutivos que tienen diplomas pero no a quien contarle una victoria? ¿O personas que acumulan patrimonio, pero pierden el respeto de su propia familia? Ethan, sentado en esa mesa del restaurante, comenzó a sentir en carne propia que el éxito sin afecto es solo una ilusión, y esa sensación sería aún más intensa con lo que estaba por descubrir. Cuando Ethan notó el vientre de Emily, una ola de emociones lo invadió. Sorpresa, culpa e incluso cierto miedo se mezclaron en su pecho. El hombre, acostumbrado a negociar cifras millonarias, no sabía cómo manejar aquella escena tan simple y a la vez tan profunda. Es curioso cómo algunas noticias no necesitan palabras. La vida habla a través de silencios, de gestos, de señales que no requieren explicación. La duda lo consumía. ¿Quién sería el padre de esa criatura? Y aún más intrigante, ¿por qué Emily, que antes vivía rodeada de lujos a su lado, ahora trabajaba en un restaurante tan modesto? Muchas veces la vida nos recuerda que el estatus no garantiza estabilidad. ¿Cuántas personas conoces que, después de perder un empleo o una relación,
Descubrieron fuerzas que nunca imaginaron tener. Emily parecía ser uno de esos ejemplos vivos. Ese impacto fue como un espejo que se rompió frente a él. Cada fragmento reflejaba un error del pasado. Cada detalle mostraba el precio de sus elecciones. Y aquí hay un punto práctico. No siempre la vida da señales tan claras, pero cuando aparecen, es preciso detenerse y reflexionar. Ethan no lo sabía, pero aquella visión sería apenas el comienzo de un torbellino de emociones, y las miradas a su alrededor comenzarían a aumentar aún más el peso de esa noche. Mientras Ethan intentaba mantener la compostura, algo inevitable sucedió. Los clientes del restaurante comenzaron a notar la tensión. Susurros discretos surgieron entre las mesas. Miradas curiosas se cruzaban, y sin que nadie dijera una palabra, todos ya entendían que había algo mayor ocurriendo allí. Es impresionante cómo los ambientes cargan energía. Basta una escena inesperada para que todos sientan el peso en el aire. Algunos miraban con curiosidad, otros con juicio. Había quienes pensaban, ¿cómo puede un hombre tan elegante, rodeado de símbolos de poder, estar tan afectado frente a una simple camarera? Esta escena es más común de lo que imaginamos. Basta recordar situaciones en que alguien poderoso queda expuesto en público, y de repente todos perciben la fragilidad que estaba escondida. Es en esos momentos cuando caen las máscaras. Lo que nadie decía en voz alta pero todos sentían, era la contradicción viva frente a ellos. El hombre que parecía tenerlo todo, ahora estaba ante la mayor pérdida de su vida. Ese contraste despierta algo en nosotros, porque muestra que el estatus no protege a nadie de los dolores humanos. Ethan ya no enfrentaba solo a Emily, sino también a los ojos silenciosos que juzgaban cada gesto, y esa presión solo haría inevitable el choque emocional. De un lado de la mesa, Ethan lucía el brillo de los trajes a medida, el reloj que costaba más que el salario anual de muchos presentes, y la postura de quien está acostumbrado a mandar. Del otro, Emily, con un uniforme sencillo, llevaba en la mirada la serenidad de quien ha encontrado un propósito mayor que cualquier etiqueta de lujo. Esa escena mostraba un choque que no se medía en dinero, sino en valores. Es curioso cómo, muchas veces, el silencio de alguien sencillo habla más fuerte que los discursos de quien ostenta. Emily no necesitaba probar nada. Su dignidad estaba en la forma en que se movía, en la calma con la que atendía a otros clientes. En cambio, Ethan, rodeado de símbolos de poder, parecía vacío, como alguien que descubre que su riqueza no era más que fachada frente a una paz que él no tenía. Ese contraste nos invita a reflexionar sobre la vida real. ¿Cuántas personas conocemos que viven corriendo detrás de títulos, autos o estatus, pero no logran dormir en paz? Mientras tanto, alguien que cultiva relaciones verdaderas, o que encuentra sentido en ayudar a los demás, vive más ligero. Lo que Ethan sentía esa noche era exactamente eso. La percepción de que el lujo sin afecto es solo un vacío bien decorado, y esa percepción lo llevaría al próximo enfrentamiento. La noche avanzaba, y Ethan, aún conmovido, intentó acercarse con preguntas. Quiso saber sobre el embarazo, sobre la vida de Emily, sobre los caminos que había elegido. Pero, mientras él buscaba rescatar fragmentos del pasado, Emily respondía con calma, sin perder el equilibrio. Su postura mostraba algo que muchos olvidan. Cuando alguien aprende a sanar, ya no necesita explicaciones largas, solo firmeza en su verdad. Ethan, acostumbrado a ser escuchado y obedecido, se extrañaba en aquel nuevo papel. Ya no tenía el control de la situación. Emily, en cambio, parecía haber conquistado algo raro, la paz de quien no guarda rencor, pero tampoco se deja manipular. Esto nos recuerda a tantas personas que, tras superar relaciones o trabajos tóxicos, logran mirar atrás sin rabia, solo con claridad. Esa madurez incomoda a quienes aún viven atrapados en el ego. Ese enfrentamiento emocional no estaba hecho de gritos, sino de silencios que pesaban más que cualquier discusión. Emily mostraba con pocas palabras que aquel encuentro no era una oportunidad de reconciliación, sino un recordatorio de que ella había seguido adelante. Y aquí está el detalle. Muchas veces, la vida nos coloca delante exactamente lo que necesitamos ver, aunque duela. Y para Ethan, la próxima frase de ella sería como un golpe certero. Cuando Ethan insistió en saber quién era el padre del niño, Emily no se alteró. Lo miró de manera firme y serena,
y dijo algo que sonó como un rayo atravesando su corazón. No es lo que importa es que aprendí a seguir sin depender de nadie que me hizo sentir pequeña. Esa frase, simple y directa, tenía más poder que cualquier discusión. Es impresionante cómo algunas palabras cargan con el peso de años de silencio. Lo que Emily dijo no fue solo una respuesta, fue una declaración de independencia emocional. Muchos de nosotros ya pasamos por algo parecido. Ese momento en el que decimos, sin gritar, que no aceptamos más ser reducidos. Es como cuando alguien decide dejar un trabajo abusivo o cerrar un ciclo de humillaciones. La frase no necesita ser larga, basta con ser verdadera. Ethan sintió como si hubiera recibido un golpe invisible. Ningún accionista, ningún competidor, ni siquiera crisis empresariales le habían provocado un dolor tan profundo como aquellas palabras. No solo hirieron su ego, sino que escancararon la realidad. Emily ya no estaba en el papel de secundaria en su historia. Y si esas palabras ya parecían pesadas, lo que vendría después transformaría aquel encuentro en un punto de inflexión. Esa noche no terminó para Ethan al salir del restaurante. Al contrario, fue allí donde todo comenzó a desmoronarse dentro de él. Por primera vez, percibió que su fortuna no compraba lo que realmente importaba: respeto, amor verdadero y paz interior. Es como cuando alguien conquista todos los bienes materiales posibles, pero al apoyar la cabeza en la almohada siente un vacío que nada llena. El impacto emocional fue inevitable. Esas palabras de Emily resonaron como un cruel recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias. Ethan entendió que los años de ambición ciega no solo le costaron el matrimonio, sino también la oportunidad de compartir momentos simples que ahora parecían preciosos. ¿Cuántos hombres y mujeres no pasan por esto? Cambian la presencia en cumpleaños familiares por reuniones, creyendo que habrá tiempo después, hasta descubrir que ese tiempo no vuelve. Conmovido, Ethan empezó a sentir algo nuevo: la necesidad de transformación. El encuentro no fue solo un choque entre pasado y presente, sino un parteaguas. Así como un inversor que descubre que necesita revisar su estrategia para no perderlo todo, él se dio cuenta de que era hora de revisar su vida, y esa inquietud abriría camino a un cambio aún mayor, que comenzaba a nacer en su corazón. Después de aquella noche, Ethan ya no pudo mirar su rutina con los mismos ojos. Reuniones, cifras, cenas caras, todo parecía perder el brillo frente a la frase firme de Emily. Era como si de repente se hubiera quitado una venda de los ojos y viera el vacío que venía acumulando. Entendió que necesitaba empezar de nuevo, no en los negocios, sino dentro de sí mismo. Movido por esta nueva conciencia, Ethan decidió redirigir parte de su fortuna. Creó donaciones para proyectos sociales, invirtió en iniciativas que promovían dignidad y comenzó a involucrarse personalmente en esas causas. Es curioso cómo, cuando alguien se abre a ayudar, termina descubriendo una alegría que ningún dinero puede comprar. Era como si cada acción fuera un paso para reconstruir su propia identidad. Ese cambio no fue instantáneo, sino continuo. Ethan, que antes vivía atrapado en el orgullo, comenzó a experimentar la libertad de la humildad. Pequeños gestos, como escuchar a un empleado sin prisa o visitar comunidades carentes, se convirtieron en su nuevo lujo. Aún cargaba dolores, claro, pero ahora había también una esperanza. Y esa transformación solo estaría completa cuando comprendiera la verdadera lección detrás de todo. Cuando Ethan dejó el restaurante aquella noche, no salió solo de un lugar físico, sino de una vida entera que pensaba conocer. El silencio resonaba dentro de él más que cualquier ruido de cubiertos, más que los murmullos de los clientes, más que la voz firme de Emily. Era el silencio de las consecuencias. Y es curioso cómo ese tipo de silencio no necesita ruido para gritar. Invade la mente, ocupa el corazón y hace que la persona repiense cada elección hecha hasta entonces. Ethan entendió que no había retorno. Emily no volvería a ser su pareja, y el niño que ella llevaba no sería el lazo de un nuevo comienzo. Eso dolía, pero también liberaba, porque por primera vez percibió que la vida no trata de corregir lo que ya pasó, sino de construir lo que aún pueden hacer. ¿Cuántas veces quedamos atrapados intentando volver al antes? El antes de la quiebra, el antes de la traición, el antes de la pérdida. Pero la vida nunca vuelve, solo sigue.
Esa conciencia es dura, casi cruel, pero esencial. Ethan percibió que necesitaba aprender a vivir sin lo que había perdido. Y esa es una lección que todos debemos enfrentar en algún momento. No existe amor suficiente, dinero suficiente, o reconocimiento suficiente que compre el tiempo que dejamos escapar. Es como intentar sostener agua entre los dedos. Cuanto más aprietas, más rápido se escurre. Lo que él tenía ahora era solo el presente, y la responsabilidad de no desperdiciarlo. El gran giro en la mente de Ethan fue entender que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de construir en nuestras relaciones. Pensaba en las cenas caras en las que el celular siempre robaba la escena, en los viajes en los que Emily se sentía sola, aún estando a su lado, en los cumpleaños que se perdió porque creía que las reuniones eran más importantes, y se dio cuenta de que todo eso era como construir un palacio sobre arena, bonito por fuera, pero destinado a derrumbarse. Es fácil caer en la trampa de creer que el mundo valora solo cifras, títulos y conquistas, pero al final, todos buscamos algo que no cabe en balances financieros: pertenencia. Emily, con su uniforme sencillo, transmitía exactamente eso. Ella pertenecía a sí misma, a la nueva vida que eligió, al futuro que llevaba en su vientre. En cambio, Ethan, aún rodeado de lujo, se sentía extranjero dentro de su propia historia. Era un contraste brutal, pero revelador. A partir de ese momento, Ethan comenzó a reflexionar de manera práctica sobre cambios. No bastaba con donar dinero a proyectos sociales, como ya venía haciendo desde aquel impacto inicial. Necesitaba transformarse de adentro hacia afuera, y eso no es nada fácil, porque exige encarar el propio espejo sin disfraces. ¿Cuántas personas conoces que intentan cambiar comprando cosas nuevas, viajando, ostentando una falsa felicidad en las redes sociales, pero siguen infelices? Ethan se dio cuenta de que, si no tocaba las raíces, seguiría estéril por dentro. Entonces empezó a cultivar pequeños hábitos. Apagaba el celular en encuentros familiares, reservaba horas del día para escuchar a empleados sin prisa, buscó contacto con antiguos amigos que había dejado de lado en su ascenso hacia el éxito. Puede parecer poco, pero es en ese poco donde nace el mucho. Es como plantar una semilla. Nadie ve la raíz crecer, pero está allí, fortaleciéndose hasta dar frutos. Ethan estaba al fin aprendiendo a cultivar raíces. Un ejemplo práctico de esto fue cuando decidió visitar una institución que apoyaba a madres solteras. El hombre que antes solo miraba números, ahora miraba historias. Cada mirada, cada relato de superación, era una puñalada a su orgullo, y al mismo tiempo, un bálsamo para su alma. Fue allí donde comprendió que no necesitaba salvar al mundo con grandes gestos. Bastaba con estar presente, con cuerpo y alma, para transformar la vida de alguien. Ethan entendió que su verdadera misión no era recuperar el amor perdido, sino convertirse en alguien capaz de amar de verdad, porque existe una diferencia entre tener a alguien al lado y ser alguien que vale la pena tener al lado. Emily ya había tomado su decisión, seguir adelante, y él, por más que sufriera, necesitaba respetarlo. La madurez no está en reconquistar a la persona que se fue, sino en reconocer que su partida fue consecuencia de los propios errores. Esta historia nos recuerda que la vida no siempre entrega finales felices como en las películas, pero sí entrega lecciones que valen para toda una vida. Ethan no salió de esa experiencia con Emily en sus brazos, pero salió con algo quizás aún más valioso: la conciencia. Conciencia de que el tiempo no vuelve, conciencia de que el amor no sobrevive sin cuidado, conciencia de que el respeto se construye en los detalles invisibles del día a día, y no en regalos costosos dados como disculpa. ¿Cuántas veces nos encontramos en la posición de Ethan, corriendo detrás de metas, creyendo que seremos recordados por lo que conquistamos, cuando en realidad lo que marca es cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor? Es el abrazo en el momento justo, la palabra de aliento, la disculpa pedida antes de que sea demasiado tarde. Ethan pagó caro para descubrir esto, pero tal vez nosotros podamos aprender de su dolor y no tener que pasar por la misma ruina para despertar. Al final, Ethan no recuperó a Emily, pero recuperó algo que había perdido hacía mucho más tiempo: a sí mismo. Y eso, en última instancia,
Es la victoria más difícil de alcanzar, porque enfrentar al mundo es fácil cuando se tiene dinero, pero enfrentar el propio vacío exige un coraje que no se compra. Y fue exactamente eso lo que comenzó a conquistar. Y ahora detente un instante y piensa conmigo. ¿Cuántas veces has creído que el tiempo siempre estaría a tu favor? ¿Cuántas veces dejaste para mañana una llamada importante, una disculpa, un abrazo o incluso un simple «te quiero»? La verdad es que la historia de Ethan no es solo sobre él, sino sobre todos nosotros. Nos muestra de forma casi cruel que la vida no espera a nadie. El tiempo que pasa no vuelve, y lo que dejamos de cultivar hoy puede ser exactamente lo que más nos hará falta mañana. Ethan tenía todo aquello que la sociedad suele aplaudir: dinero, estatus, reconocimiento. Pero cuando se encontró frente a Emily, embarazada y serena, entendió que nada de eso bastaba. Y aquí va una provocación para ti. ¿No será que de alguna forma tú también estás poniendo la búsqueda del tener por encima del ser? Es fácil engañarse pensando que estamos construyendo algo sólido, cuando en realidad estamos levantando castillos de arena que se derrumban con el menor viento. ¿Cuántas personas conoces que dedicaron años de su vida al trabajo, creyendo que harían feliz a su familia con conquistas materiales, y al final se dieron cuenta de que compraron comodidad, pero perdieron afecto? Quizás tú mismo ya lo hayas sentido. Llegar a casa cansado con la sensación de estar haciendo mucho, pero escuchar de quien amas que lo que más deseaban era simplemente tu presencia. Ese es el precio invisible de las decisiones que priorizan el brillo exterior e ignoran la llama interior. Lo que aprendemos con Ethan es que no sirve de nada esperar que las personas se queden a nuestro lado solo porque ofrecemos bienes materiales o promesas de un futuro mejor. Lo que sostiene las relaciones es el respeto, el cuidado, la sensación de que el otro es visto y valorado. Y aquí va un ejemplo práctico. En lugar de gastar dinero en un regalo caro para compensar la ausencia, prueba estar presente. Lleva a tu hijo a jugar al parque, escucha a tu pareja sin prisas, siéntate a la mesa con tu familia sin mirar el celular. Es en esos momentos donde la verdadera riqueza se revela. Y quiero provocarte aún más. ¿Cuál ha sido tu prioridad últimamente? ¿Has invertido energía en construir recuerdos o solo en acumular conquistas? Es fácil caer en la trampa de creer que, cuando todo esté bien, tendremos tiempo para lo que importa. Pero la vida no espera al escenario perfecto. Ella ocurre ahora, en los pequeños gestos, en las conversaciones simples, en las decisiones diarias. La pregunta es, ¿estás presente en ella o solo pasas por ella en automático? Ethan solo se dio cuenta de la magnitud de sus pérdidas cuando ya no podía recuperarlas. Y eso es algo que no deseo que vivas. Aprender de los propios errores puede ser valioso, pero aprender de los errores de otros es liberador. Por eso, esta historia debe ser tomada como una advertencia, casi como una campana que suena insistentemente pidiendo que despiertes antes de que sea tarde. ¿Qué estás dejando escapar entre los dedos ahora mismo? Quizás no seas millonario como Ethan, pero puedes estar viviendo la misma lógica que él. Correr, conquistar, acumular, mostrar al mundo que lo lograste, mientras en la práctica pierdes a quienes más importan. Y si crees que eso no te sucede, mira de cerca. ¿Cuántos mensajes sin responder tienes en tu celular? ¿Cuántas veces dijiste, después llamo, y nunca llamaste? ¿Cuántos momentos postergaste, creyendo que la vida esperaría? Ese es el riesgo, creer que siempre tendremos más tiempo, cuando el tiempo es lo único que no se negocia. Pero la buena noticia es que la transformación es posible. Ethan nos mostró esto cuando decidió cambiar su actitud, aunque fuera tarde con respecto a Emily. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, a mirar a los ojos de las personas, a buscar la reconexión con valores olvidados. Y tú también puedes empezar ahora. No necesitas ser millonario para transformar tu vida. Pequeñas acciones ya marcan una diferencia inmensa. Apagar el celular durante la cena, agradecer sinceramente a alguien que te ayudó, reservar un tiempo para escuchar a quien necesita desahogarse. Estas elecciones, simples y concretas, construyen la riqueza que el dinero nunca compra. Y te pregunto, ¿qué puedes hacer hoy mismo para demostrar que valoras más el ser que el tener? ¿Qué gesto pequeño puede convertirse en un gran divisor de aguas en tus relaciones? Tal vez sea escribir una carta,
visitar a un familiar o incluso pedir perdón. Piénsalo, porque al igual que Ethan, no necesitas esperar a perder para darte cuenta de lo que realmente importa. Puedes elegir cambiar ahora, mientras aún hay tiempo. Esta reflexión es más que un cierre de historia. Es una invitación a un cambio de vida. No solo para mirar pasivamente lo que le pasó a Ethan, sino para actuar de manera diferente. La gran pregunta es, ¿vas a dejar que esta lección pase como un video más, o la vas a transformar en práctica en tu día a día? La elección es tuya, y cada elección tiene un precio. Y antes de terminar, quiero escucharte. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste con una pérdida? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede tocar a otras personas que están pasando por situaciones semejantes. Y claro, no lo olvides. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando historias que no solo entretienen, sino que también despiertan. Porque al final, lo que realmente transforma nuestra vida no son las cosas que acumulamos, sino las lecciones que aprendemos y compartimos.